Son las 10:08 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Como cada día nos va a hacer algún comentario del Evangelio que se va a leer en la misa de mañana domingo. Pero, puesto que hoy se inician las festividades de la Virgen de la Candelaria en Puno, que se ha venido convirtiendo en los últimos años en una de las fiestas religiosas y populares más importantes de nuestro país, queremos escucharlo decir alguna palabra también sobre eso. El Evangelio de San Lucas, Monseñor Castillo, buenos días. Buenos días. Que se leerá mañana en todas las misas, habla de una anécdota de la vida de Jesús niño sometido a los ritos judíos de su época y también a sus movimientos entre Jerusalén y Nazaret en el norte. Cuéntenos de qué se trata con este rito del cual da cuenta San Lucas. Bueno, San Lucas, buenos días a todos y a todas. San Lucas siempre, el Evangelio de Lucas está inspirado en recoger la tradición antigua del Antiguo Testamento, el centro del tiempo, el tiempo pasado, el centro del tiempo que es Jesús, y el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la Iglesia. Para poder señalar la importancia de Jesús, primero lo encuentra como identificado con los problemas de su pueblo, están bajo la ley. Y dice que entonces para cumplir con la ley, ellos como personas religiosas que creen y tienen la tradición antigua, van a entregarlo como oblación y hacen como una especie de sacrificio, entregan unas tortolas y unos pichones. Eso era la ofrenda de los pobres, porque no podían ofrecer corderos, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que aquí llevan a Jesús para ofrecerlo a Él, a Dios. Y esto es lo novedoso, ¿no? Porque no es que simplemente se ofrece como una especie de sacrificio, ha nacido un pecador, hay que entonces ofrecer sacrificios para que se perdonen sus pecados. No, ellos van simplemente a ofrecerlo. Y ese es el signo de la maravilla de lo que ocurre con Jesús. Por eso es que en la puerta, es recibido por Simeón. Y esta profecía de Simeón es linda porque él dice que este hombre era justo, esperaba, ¿no?, la redención de Israel, el consuelo de Israel, y entonces, impulsado por el Espíritu, va a decir unas palabras que son las claves que tienen dos partes, ¿no? La primera dice, ahora puedo irme en paz, ¿no? Según tu promesa, dice, puedo dormir, puedo morir, porque han visto mis ojos la salvación, porque en ese niño está la luz, ¿no? Luz de ahí viene la fiesta de la Candelaria, ¿no es cierto? Ya nos hablarás de eso después, muy interesante. La luz. Sí. Y luego dice que en esto describe a Jesús, este niño que va a ser la luz de las naciones, o sea, no solamente para Israel, sino para todos los pueblos, es un niño que va a ser signo de contradicción. Y le anuncia a María que una espada atravesaría su alma, ¿no? Es decir, este signo de contradicción hará que María sea una madre que tendrá que acompañar en el sufrimiento a su hijo. Y sobre todo, entonces, a través de esa manera de servicio, ¿no?, de entrega generosa, salvará a su pueblo, será la luz. O sea, es una luz en el corazón de las contradicciones y problemas, ¿no? Y toda esta ceremonia la vive Jesús niño acompañado por su padre y su madre. Así Eso es. es más bien raro, porque el padre desaparece lentamente sin que se explique mucho uno por qué. Pero ahí está con el papá y la mamá, que escuchan sorprendidos todo lo que se dice sobre este niño. En particular, una profetisa llamada Ana, también, esa es la segunda intervención. Según el texto que he leído, que usted me ha mandado para preparar esta reunión, y lo asocia a Jesús niño con la liberación de Jerusalén. Sí. Estamos ante una lectura política que se hace de Jesús. Sí. En el fondo, digamos, la misión de Jesús directamente no es política, pero sí es propositiva de las condiciones para que haya una situación política nueva. Y eso está básicamente dado porque esta mujer que está esperando, ¿no?, que Israel solucione sus problemas. Venza a los romanos, nada menos. Se está refiriendo, ¿no? Ella espera también, claro, porque los problemas en el fondo estaban ligados a las injusticias. Y justamente Jesús es proclamado
en el Nuevo Testamento, en todos los textos, como rey, aunque no es un rey político, sino es el reino del amor y la justicia, que son suscitadores de formas políticas adecuadas, ¿no? De acuerdo. Distintas ahora, a la tiranía, ¿no? A todo lo largo, entonces, desde que era niño hasta la cruz, hay personas que lo han entendido como un liberador político del Imperio Romano. Sí. ¿Tú qué haces acá si te creías rey de los judíos? ¿Cómo así terminas muriendo junto a dos ladrones de cuarta categoría? Además, como lo comentamos antes, hace unas semanas, es la última tentación, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios, si eres el rey de Israel, bájate de la cruz para que creamos, ¿no? Y Jesús muestra otra manera de realeza, ¿no? Que es muy interesante porque quiere decir el fundamento de toda realeza, en el fondo, tiene que ser el amor y la justicia. Y podemos decir que incluso hoy, tras los esfuerzos que se hace por parte de los actores públicos, para no llamarles políticos, hay un cambio de la sociedad y de la vida de las instituciones que tiene que ver con la conversión del corazón de los hombres, sin duda, y no de la política. Sin duda. Yo tengo la impresión, por ejemplo, lo que hemos vivido la semana pasada, ¿no? Que fuimos a votar, ¿no? Han sido, como dice un amigo nuestro, ¿no? Elecciones extraordinarias, ¿no? Que han dado resultados extraordinarios en un país extraordinario. Y eso es muy importante porque tenemos que abrirnos a la novedad de un país presentado más realistamente, a pesar de que es mucho más complejo. Pero tenemos una diversidad muy grande y tenemos que escuchar todos, en la iglesia en primer lugar, pero en todos los políticos, los dirigentes y los propios elegidos ahora. Tienen que escuchar al pueblo que está clamando detrás. El fundamento mismo de la política es el bien común. ¿Y qué pasa? Jesús se identifica con el bien común y muere por él. Y ese bien común es la liberación del pueblo, la superación de las injusticias y de los males que nos acechan. Y entonces es linda la presencia de Jesús porque no viene a sustituir a los políticos, sino viene a suscitar con su testimonio una manera de vivir que debe repercutir en una nueva forma de hacer política. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, Monseñor Castillo, después de la cual escucharemos lo que ha dicho el Papa este miércoles en su audiencia tradicional en el Vaticano, en la cual ha comenzado una nueva serie de comentarios sobre uno de los pasajes más intensos de todo el Evangelio, que es el Sermón de la Montaña, es decir, el discurso sobre las bienaventuranzas de Jesús. Vamos primero a una pausa y retomamos este diálogo de fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Y hermanas, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios.
Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. El inicio de una nueva serie de comentarios, catequesis del Papa, respecto de este pasaje del Evangelio en donde Jesús aparece de alguna manera con un aire diferente, como un gran predicador desde la cima de una colina, en la que el Papa dice, se sienta, no pronuncia este discurso de pie, sino sentado, ¿no? En una actitud bastante particular. Y naturalmente todo el mundo ha escuchado, ¿no? Bienaventurados los justos, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. El Papa dice que es la carta de identidad de los cristianos y que bienaventurado quiere decir en griego el que es capaz de vivir en amistad con Dios. Explíquenos, ¿qué cosa es vivir en amistad con Dios? Sí, bueno, se trata de la condición generosa y gratuita con que Dios nos ama y que Él nos dice, bienaventurados, que significa también benditos y felices. Esa fue la promesa hecha por parte de Dios a Abraham, ¿no? Que le dice, sé tú una bendición, bendeciré a todo el que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, en ti se bendecirán todos los pueblos. Es la realización de una promesa, que Dios viene para bendecir, no para maldecir a las personas. Y bendecir significa alentar en la gracia que Él nos ha creado como sus hijos y nos ama. ¿Qué es lo que pasa? Y es que nosotros cometemos una serie de errores, problemas, pecados, vivimos en situaciones a veces que no comprendemos, como dice el Papa, o situaciones de crisis debidas a nosotros o a circunstancias que nosotros no hemos creado. En cualquiera de los casos, el ser humano tiene una cosa esencial, es hijo de Dios. Tiene la raíz de la gratuidad, del don gratuito de ser hijo. Todo ser humano, evidentemente el creyente reafirma eso a partir de participar en los sacramentos, de bautizar, de aceptar el bautismo y aprender a creer de esa manera, creer vivamente en que Dios siempre nos ama. Esa es la decisión del ser humano graciada por Dios que suscita al Señor mismo. Pero decir bendito es como decir un halago, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto son palabras de aliento para propiciar en la humanidad la capacidad de volver a la fuente de su ser, inclusive si está errado. Y entonces, en las bienaventuranzas, el creyente se identifica con el hecho de ser amado. Y si soy amado, entonces tengo posibilidad de encontrar soluciones y salidas mejores en la vida. Y así entonces tener alegría y felicidad. En distintas condiciones, ya lo veremos en las próximas encuentros. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos por luchar por la justicia, bienaventurados los que trabajan por la paz. Es decir, todas las personas que evidentemente entran en la dinámica del amor de Dios y de la justicia son especialmente bienaventurados. Pero inclusive, diríamos, los propios discípulos, lo veremos en el caso del Evangelio de Mateo al inicio, les dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Les está entonces como contradiciendo, ustedes que se adelantan para separarse, ¿no? Ustedes, obedeciendo al Señor, van a tener esa felicidad, ¿no? Es un camino difícil, pero es un camino que nos permite a todos aprender a vivir en relaciones humanas nuevas, porque Dios las renueva desde su bendición. Entonces, durante las semanas próximas escucharemos al Papa comentar sobre las bienaventuranzas. Por cada una de ellas, sí. Ustedes son varias, y usted acá nos hará posible comprender adaptadamente a nuestra realidad lo que el Papa diga. A propósito de nuestra realidad, tenemos que pasar de Jerusalén y Nazaret a Puno.
Puno, como usted sabe, es la sede de una de las grandes devociones católicas de nuestro país, la Virgen de la Candelaria, una advocación de la Virgen que creo que se inicia en las Islas Canarias, en España, y que se trasplantan al Perú, y en este momento tiene una participación enorme, y es motivo de una gran celebración popular. Ayer hemos entrevistado a directores de talleres de prisiones en Puno, que se han pasado el año haciendo ropas y máscaras para las comparsas. Sí. Explíquenos por qué esta devoción a la Virgen de la Candelaria. ¿Qué quiere decir Candelaria? La candela es el fuego que ilumina en medio de la oscuridad. Y el texto que hemos leído tiene relación. Jesús es la luz de las naciones, la gloria del pueblo de Israel. Entonces, la Virgen es tomada como la fuente que dio origen a la luz. Y entonces por eso se alega, lo que pasa es que la religiosidad popular se ha concentrado más en la celebración de la Virgen, cuando en el fondo es la candela de la Virgen, que es luz, que es Jesús, ¿no? Que es el que ilumina con su entrega, pero ella nos dio, ¿no? a Jesús para iluminar. Y es interesante que todo el pueblo de Puno, yo los saludo hoy día también a ellos, en medio de las dificultades de ese pueblo, pues tiene una alegría desbordante, ¿no? Y además intervienen diversos personajes que tienen que ver inclusive con situaciones de pecado, de mal, los diablos y las máscaras de todo, pero Jesús ilumina a toda la humanidad, y entonces todo un pueblo está feliz porque es bendito, porque es bienaventurado. Y es una devoción que se ha instalado en Puno, pero que también tiene su expresión ahora en Lima y en otras ciudades de nuestro país. Vas a ver a todos los muchachos en las plazas ya preparaditos para poder, mañana va a ser una fiesta toda Lima, ¿no? Porque ahí quizás, bueno, ahora estamos cerrada la catedral por unas semanas y estoy celebrando en otras partes. Mañana celebro en el RIMAC porque es el aniversario del RIMAC. Los saludo a todos los rimenses también. El aniversario de la Victoria también mañana, 100 años de creado este distrito. Y de la Victoria también, sí, pero mañana yo, lo que pasa es que como soy hijo predilecto de Lima, tengo que ir. Y saludo a los de la Victoria, va a ir el padre Monseñor Guillermo Elías a celebrarles a ellos también. Lo que quiero decir es que todo lo que hacemos en la vida necesita expresarse con alegría, y sobre todo el sentido más profundo, en este caso de la fe, que es que siendo nosotros pecadores, nos vestimos de todos los atuendos de todo tipo, desde los lindos y positivos hasta las cosas más negativas, todas, porque todas las puede renovar la luz del Señor. Muchas gracias por su presencia, Monseñor. Solo me cabe pedirle que, como es tradicional, se despida el público de RPP con una bendición, justamente, como dice usted, como una bienaventuranza. Padre Santo, te pedimos que en este día de la Candelaria, el don gratuito de tu amor nos permita a todos ser felices y crecer en bendición en medio de las situaciones adversas que vivimos, y así tener aliento para restañar heridas, enjugar lágrimas y quebrar las injusticias y encontrar nuevos caminos de esperanza. Bendice a nuestro país y bendice al pueblo de Puno, al pueblo del RIMAC y al pueblo de la Victoria. Muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas Amén. gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en este Diálogos de Fe. Y nos damos cita para el próximo sábado, que será la plena festividad de la Virgen de la Candelaria. Hasta acá, Diálogos de Fe. Quédense en sintonía de RPP, que ya viene nuestro programa de los sábados sobre informática y tecnología digital. Buenos días.